Electrones y huecos. Desde el silicio, orquestando imagen y sonido. Invitado estrella ahora que es decir que es explicar un poco de este podcast, ¿no? Y de dónde se origina, por qué sale y demás. De manera breve, sin enrollarnos mucho, ¿verdad? Entonces, básicamente, este podcast, que primeramente nace de... Centro de Electrónica Industrial y Sistemas Multimodales. Es que si no, a mí se me lían las palabras y no digo. Yo creo que desde mi punto de vista, a ver si tú, Alberto, lo puedes corroborar y compartir, yo creo que es un germen, ¿no? Un germen y una necesidad de intentar dar difusión y explicar que en la universidad no solamente hacemos docencia, es más, muchas veces la docencia es quizás de lo que, entre comillas, proporcionalmente, entre comillas, menos hacemos, pero sino que también hay detrás de toda esa docencia una investigación, unos proyectos de investigación, proyectos con empresas, proyectos que no solamente es con empresas, sino que directamente tienen su impacto en la sociedad, que hoy, por ejemplo, nuestro invitado también tiene que ver mucho con eso. Y entonces, yo creo que nace como la necesidad de intentar acercar a los alumnos y alumnas hacia lo que hacemos, ¿no? Y entonces, aparte de eso, ¿qué más? Bueno, creemos que nuestro público, o sea, le puede interesar a mucho público, a gente generalmente de la universidad, también de la industria, pero cuando pensamos esto pensábamos que también era interesante enfocarlo a los estudiantes, porque muchas veces esta faceta que comentas de investigación, pues no la conocemos. Efectivamente. Entonces, bueno, nuestra idea es hacer un capítulo mensual, más o menos, cuando nos lo permita el tiempo, y todo esto lo subiremos a YouTube Y pondremos el channel de YouTube por aquí, en la música, de la pantalla, para que la gente nos siga y nos dé likes y cosas y haya muchas reproducciones. Y esto sea un podcast divertido, muy reconocido, muy recomendable. ¿Sí? Bueno, pues una vez ya hemos hecho esta introducción desastrosa, comenzamos y por norma general siempre vamos a seguir la misma estructura, ¿vale? Antes de nada, siempre vamos a hacer una primera pregunta sin introducir formalmente al invitado o invitada y la pregunta es... ¿Con qué juguete jugabas cuando eras pequeño? ¿Qué juguetes, mamá? ¿Un juguete, algo que te gustara? Pues, lo que sé, con los Madelman y los Hyperman y esos cacharros, también, bueno, con, no sé, con cacharrines, desmontando cosas, haciendo, sí. O sea, que ya desmontabas cosas cuando eras pequeño. Sí, yo me acuerdo una de las cosas que más me gustaba desmontar y volver a montar, y podía volver a montar, porque otras cosas desmontaba y ya nunca más podía volver a montar, era un reloj que tenía mi padre, un reloj Brown de esos de los años 60 por ahí, que tenía como los dígitos que giraban, así eran ruedas de dígitos. Y desmontabas el reloj. Y desmontaba todo el reloj y entonces mi intención era desmontarlo y montarlo en 5 minutos. Y no me podía equivocar. Entonces era como ahí como si fuese una bomba. Pues eso, tornillo, todo tornillo, y ahí sí. Y me dedicaba a eso. Y aquí hemos llegado. Muy bien. hemos llegado. Muy bien, pues nada, pues después de esta respuesta ya presentamos formalmente al invitado. Yago Torroja, ingeniero industrial, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, investigador en el Centro de Electrónica Industrial y Sistemas Multimodales aquí en Castellana. Luego hablaremos un poco más, pero bueno, también tienes una faceta artística. Entonces, En relación a esa faceta, eso es. justamente queríamos empezar a introducirnos dentro de ese mundo de desmontar, montar y demás. Y además, como esa, vamos a decir, no sé si necesidad o interés, despertó también el interés por otra disciplina que a priori nada tiene que ver, como es el arte o la música, como queramos ponerlo, ¿no? Dentro de eso. O sea, como de repente, y sobre todo también una cosa que pensamos que es muy importante, en qué, vamos a decir, edad o en qué punto de tu vida de repente colisionan estos dos mundos diferentes, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y gracias lo que dice aquí por venir. Y muchas gracias sobre todo también por la iniciativa, que me parece genial, y que pues haya gente aquí que hace cosas, bueno, pues en otro enfoque que no solo
investigar y dar clase. Y bueno, respecto a de dónde viene o sea, además en mi caso, por ejemplo, la electrónica no solo viene por mi experiencia desmontando, sino porque mi padre, que era ingeniero de caminos, ingeniero civil, pues se metía, era un friki, un poco hacker y se metía a hacer también cosas de electrónica, se hacía sus amplificadores en casa, tal. O Luego, sea, que tuviste esa influencia ya, ¿no? Desde muy pequeño. sí, y él además era un melómano. Le encantaba la música, tenía, bueno, pues sobre todo de música clásica, tenía infinitas cosas, teníamos ahí un equipazo en casa que nos metíamos en el salón y ahí nos dedicábamos a escuchar música y supongo que de ahí vino, pero en realidad juntar música y tecnología vino por un alumno de aquí de la escuela, por Enrique Esteban, Anda. que me dijo un día, oye, porque yo había hecho cosas, bueno, en realidad yo había propuesto cosas hacer cosas en torno a música y tecnología, porque me interesaba, porque me encantan los cacharros de música y la tecnología que hay detrás, etcétera. Y él me propuso ir a un taller que daba, no me acuerdo cómo se llama, una persona que para crear sonido y tal, también con Arduinos y no sé qué, en Media Lab Prado, en su momento, lo que era Media Lab en su momento, y entonces fui allí y a partir de ahí entonces empecé, bueno, me encantó todo lo que tenía que ver con arte, tecnología, bla, bla. Yo ya estaba de dedicación parcial entonces, de la época que estuve. Y entonces ahí, pues nada, fue solo, ¿no? Y llegué a la escuela al cabo de unos años y dije, mira, voy a montar un taller de esto, cuando en el plan antiguo, cuando pues eso, había créditos de libre configuración, y entonces la gente venía y además venían porque les daba la gana, veníamos aquí los fines de semana. No, Qué bueno, sí, sí. qué bueno. Y de hecho es la única vez que me ha pasado que un alumno repita asignatura porque me dijo, oye, ¿puedo repetirla? Y yo, "Venga, pues yo encantado. Claro, pero de hecho, si no llega a ser porque tú tenías ya de por sí esa cosa latente, ¿no? De haberlo quizás vivido de pequeño, como decías, ¿no? De meteros en el salón y demás, no hubiese disparado, ¿no? Lo otro. Bueno, a lo mejor no, pero también es verdad que, o sea, yo, por ejemplo, he encontrado mucha gente en Media Lab Prado, he encontrado mucha gente que de repente descubre un mundo que es, bueno, Media Lab Prado juntaba lo que es ciencia, arte, tecnología y sociedad. O sea, que incluso, pues era también las cuestiones sociales, ahí hacíamos cerveza, de repente, un día, ¿no? O sea, hacíamos de todo, digo, por cuestiones sociales, como la cerveza. Y entonces quiero decir que no sé, que podría haber sido, pero sí, hombre, obviamente mi background Es creativo. que traía de casa, sí, mi madre era pintora también, o Muy sea que bien. había mucha cuestión creativa debajo. Ahora que has comentado un poco lo de Media Lab, has dicho que era un laboratorio ciudadano. Em, Hablaremos de proyectos que has hecho tú, varios surgidos a partir de ahí, pero si yo, por ejemplo, quiero entrar al laboratorio, entiendo que puedo entrar a lo mejor como mentor, ¿no? Una persona que guía. Me queda, sí, ya no. Ya está, Ya disuelto. Ya está. está, sí, el ayuntamiento lo cambió, tal, no sé Pena, qué, y ahora pena. tiene otra. Sí, estaba fenomenal, Mm. pero ahora ya no lleva el mismo enfoque. Hay un Media Lab en Matadero, pero no es igual. El otro era un laboratorio ciudadano y la idea es, la gente iba ahí, tenía espacio, proponía ideas, proponía proyectos, se juntaba con otra gente y, y eso ahora mismo en Madrid, al menos financiado públicamente, no hay una cosa igual por el momento. Claro, y dentro de toda esta, vamos a decir, convivencia de esos dos dominios o categorías de las ciencias, nos hemos intentado también documentar e informar de presentaciones y charlas que has dado, ¿no? Y ha habido un par de ellas, quizás en algunas que comentabas algo así como que es un matrimonio que se retroalimenta, ¿no? Entonces, ¿qué quieres decir realmente con eso en cuanto a esa convivencia? Pues sí, porque, o sea, los artistas en general son gente curiosa, bueno, Sí. o todos, ¿no? Pero eh, se meten en todos sitios. Entonces, a lo mejor les interesa, a los artistas muchas veces les interesa la tecnología desde el punto de vista de herramientas que pueden utilizar y cosas de ese estilo, también a veces con un enfoque crítico y entonces muchas veces cogen cosas, a partir de ahí hacen propuestas, ¿no? Y luego esas propuestas muchas veces demandan de la tecnología
claro, porque a un artista dice, no, porque podíamos hacer un no sé qué, no sé cuántos y bla, 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 entonces que tenga esto por aquí y tú dices, espera, que Lo llevas a suelo, dices, esto no se puede hacer, Claro. así. Entonces, ya pues, a mí me parece muy bonito, ¿no? Que desde la tecnología puedan surgir propuestas artísticas y esas propuestas artísticas a su vez demanden a la tecnología otras cosas, sobre todo muy fuera de lo que es, o sea, porque tiene mucha más libertad las propuestas que lo que es el ámbito industrial, ¿no? Donde ahí vamos más con unos objetivos más claros, que además normalmente tienen que ser productivos, tienen que ser rentables, y el arte, bueno, no es que no tenga que ser rentable, porque si no los artistas no vivirían, pero bueno, pero tiene otro enfoque. Muy bien, Otro muy bien. planteamiento. Vale, y un poco hablando esto de crítica o enfocarlo más a la sociedad, hemos encontrado un par de proyectos. El primero que nos llamó la atención fue el del frontón Betty High, que está aquí al lado. Ah, sí. Me parece que salió a raíz de Media Lab, o ese no. Sí, eso fue que nos juntamos una gente en Media Lab, había Igor, que ahora mismo no me acuerdo el apellido, pues él había entrado en el frontón de Betty High, pues un día por casualidad que había pasado por ahí, había hablado con el guardia, ¿puedo entrar? Y se había quedado fascinado. Es precioso ese frontón, hemos visto fotos y es que yo, Bueno, vamos, pues antes, claro, era una pasada. Y entonces llevaba muchos años en realidad con intentos de recuperarlo, pero siempre habían sido desde un partido político, de un lado o de otro, entonces siempre había habido como reticencias. O Y es un poco de contexto. Para la gente que no sepa, es un frontón, ¿no? Que está aquí al lado. un frontón que está aquí al lado, que es de estilo Niamudéjar, si no recuerdo mal, el año 1890 puede ser, una cosa así. Bueno, pues de la época, antes el frontón en España era como el fútbol. En el siglo Era muy XIX popular, y era a muy principios del popular. XX era como, o sea, había, pero mogollón, se hacía mogollón de apuestas, los jugadores eran reconocidos a nivel nacional, internacional, y luego pues apareció el fútbol y el frontón se fue quedando un poco a un lado. Y había un mogollón de frontones. Mi abuelo, ya pues lo traigo a colación. Mi abuelo, de hecho, hizo un frontón muy, 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 muy famoso, el frontón de Recoletos, que mi abuelo era ingeniero civil también. Y bueno, y ese se destruyó en la guerra. Y bueno, entonces antes era como pues la afición, pues eso, en vez de lo que es hoy el fútbol, antes era el frontón. Entonces ese frontón se mantuvo, luego fue cuartel de la Guardia Civil, prisión, no sé qué. Prisión también. Sí, creo que durante la guerra, luego taller de coches, hubo ahí de todo. Qué fuerte. Y es una pasada, es Sí, 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 es muy bonito. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y entonces decías que generalmente las propuestas un poco de restauración y de renovación del frontón venían del lado político, a lo mejor. No, o sea, que siempre habían ido un poco como del lado político, entonces siempre había habido por el otro lado político, siempre había habido rechazo, y entonces Igor logró reunir a un montón de gente y quitarle todo contenido político al intento de recuperación del frontón. Entonces hicimos ahí unas acciones callejeras en las que me cargué un proyector por poner un generador casero un generador de gasolina que no funcionaba bien. Pero bueno, acciones callejeras que eran ir con un frontón virtual donde la gente jugaba se proyectábamos en una pared, te ponías un guante que reflejaba infrarrojos y con eso ibas dando. Y la verdad es que era muy divertido. O sea, yo cuando jugaba al frontón ahí probando, yo me pasaba horas ahí como... Estaba súper bien. Entonces, cuanto más rato jugabas, iba apareciendo más imágenes del frontón. Se iban desvelando imágenes del Betty High. Y luego había otro proyecto también, ¿no? Que Alberto estuvo mirando, el proyecto Pro de Flow, que nos pareció también algo... Sí, bueno, eso era una colaboración más profesional, digamos, la hicimos aquí y fue para una exposición que se llama Máquinas y Almas en el Reina Sofía. Entonces vino Sachiko Kodama, que era el artista que proponía la idea. Aquí a la escuela estuvo en residencia un mes y pico hasta que llegó la exposición. Esto también es un poco, perdón, es lo que comentabas antes, ¿no? De que de repente viene un artista que dice, yo quiero hacer esto, y de repente dices tú, a ver. Sí, bueno, claro. Y ahí esa Claro, ella quería hacer inicialmente, ella hacía unas piezas pues como de este tamaño. Ya. Con ferrofluido, imanes, entonces hacen unas formas maravillosas, pero las hacía así. Entonces ella quería hacerla más grande. Decía, porque quiero que el impacto emocional sea más grande, es verdad, ¿no? Entonces su propuesta era hacer un plato de ferrofluido de 2 metros de diámetro, ¿Qué pasa? con unos imanes, vamos a mirar esto, tal, no sé qué, 25 toneladas.
Entonces era claro, dije, "Eso es que esto no lo vas a poder meter en el museo, por de pronto". Y entonces, bueno, redujimos, hicimos una cosa con un plato de ferro fluido de 1 metro de diámetro más o menos. Era una pieza que pesaba 4 toneladas, tenía 2 electroimanes, uno de arriba de 1000 kilos, otro arriba de 300 y luego el núcleo. Y entonces, pues estuvimos, no sé si años o un año trabajando en eso, que para mí, claro, yo acostumbrado a los microamperios y a no sé qué, de repente ahí era todo amperios gordos y tal, y todo, y yo decía, ¿y cómo se mueve una pieza de 4 toneladas? Entonces los que se encargaban un poco de hacerla, porque yo me encargaba también un poco de la gestión y luego de la programación y la electrónica y todos esos temas, la instrumentación, pero ellos decían, nada, pues con un carrito. Yo, ¿sabes? O sea que en este matrimonio también de ciencia, arte y música, me imagino que has aprendido una barbaridad. No, yo todo el rato. Pero incluso ahora, quiero decir, ahora en Ingenia estoy todo el rato aprendiendo. Yo las propuestas que les hago siempre están fuera de mi límite. Claro. O sea, siempre es como, ¿y si hacemos esto? ¿No? Y justamente, Dabas Ingenia, sí, te queríamos preguntar cómo haces para transmitir esa pasión a los alumnos y si te resulta fácil o si te da reticencias. Y en concreto, bueno, tienes una asignatura aquí en el máster que es de bueno, Ingenia, una de las modalidades de la asignatura. Es una asignatura anual en la que los alumnos, en este caso, desarrollan proyectos que relacionan tecnología electrónica, en este caso, con arte, música. Entonces entiendo que sería una de las propuestas que hiciste tú para intentar transmitir la pasión que tienes tú a los alumnos. Sí. ¿Está resultando fácil? O... Bueno, o sea, a mí no mostrar, o sea, mostrar la pasión no puedo hacerlo de otra manera porque en realidad todos estos cacharros me flipan. O sea, llevo que desde el 81 en esta escuela, o sea, que no se dicen, se dice pronto y aún yo pongo un LED y una cosita y ¡guau! Entonces, ahora transmitirla, eso es otra cosa. Yo creo que, o sea, ahí es más complicado. Hay gente que te engancha, o sea, quiero decir, yo tengo amigos, de hecho, exalumnos, precisamente que vienen de ahí, que se han flipado y que hemos seguido siempre en torno a la música y la tecnología. Y hay gente que se engancha y se flipa, y luego hay otra gente que no coge el guante, ¿no? O sea, que es porque yo creo que mi propuesta es diviértete, sí. pero claro, luego también Tienes que dedicarle tiempo, claro. claro, su planteamiento es ya, pero es que aparte de divertirme tengo que estudiar otras cosas, ¿no? Pero, pero bueno, Pero sobre todo, yo creo que quizás dentro de la transmisión hay una cosa obviamente que es valorable, que es como has comentado, desde el 81, y en concretamente no sé exactamente cuándo fue el año que se propuso Ingenia, pero desde ese momento la capacidad que has tenido de seguir impulsando eso. O sea, para mí los genios es fácil, ¿no? Hacer todo ese recorrido a largo plazo. yo en ingeniería no llevo tanto tiempo, porque antes tenía otro enfoque, que era Smart Etsy, que lo llevaban en su día Teresa Riesgo y luego Jorge Portilla, pero este es mi tercer año. Y yo precisamente lo que quería era recuperar unos talleres, aquellos talleres que estuve dando de libre configuración, que los estuve dando también 3 o 4 años, y que eso sí que además era un poco la patilla. La gente decía, pues venga, pues voy, porque te vas a venir fines de semana. O sea, entonces era gente que realmente le apetecía. Realmente quería venir. Sí, claro, nos veníamos además aquí, nos traíamos, unos se traían la guitarra, otros no sé qué, otros nos traíamos unas Coca-Colas, pedíamos a un chino y nos pasábamos aquí el día con electrónica y con... Eso es espectacular, eso es espectacular. A mí me parece impresionante. Madre mía. Pues bueno, yo creo que, oye, primer bloque de preguntas, vamos a decir, trascendentales, vida, profesión, yo creo que está completo. Ahora vamos a entrar a un bloque que lo hemos titulado Yago corrige en este caso. Yago Corrige. Va a ser una sección también común a todos los podcasts. Efectivamente. Y bueno, como queríamos un poco conectar con los alumnos o involucrarles de alguna manera, lo que hemos hecho ha sido hacerles unas preguntas. Han respondido Cosas. obviamente preguntas que no van a saber qué son. A ver, ¿a qué les suena? Sí. Y la idea, en principio, y la idea es que tú arrojes un poco de luz, de una manera. Sombra. Ese que bueno, entonces empezamos, por cierto, no lo hemos dicho, pero antes de seguir, antes de continuar, por supuesto, bueno, tenemos en Runtime Producción, si podemos llamarlo así, Sí. a Jaime Señor también, que está ahí
A ti no se te ve, pero se te escucha. Eso seguro. te ve, pues se te oye, que siempre queda bien. Efectivamente. Así que bueno, nos vamos a ir rotando, ¿vale? Y en diferentes podcasts, pues estará Alberto, luego estaré yo, Miranda y demás y demás. Así que bueno, empezamos con primera pregunta. Jaime, cuando quieras. ¿Qué crees que significa que un ordenador tenga una arquitectura de 32 bits? Poco. Bueno, vale. Es una respuesta muy válida, ¿no? Buah, es que eso lo di el año pasado, me cago en la ¡Ay, eso es de programación y lo he probado! Eso deberíamos saber, ¿eh? Ahora, o la capacidad o lo de la rapidez. Dependía si era de RAMs o de... Eso me suena de programa. Bueno, la capacidad. La capacidad, Venga. perfecto. Creo que es para el transporte y almacén de memoria, que el límite son 32 bits. Pues es como que funciona con almacenamiento de 32 bits. No tengo ni idea. Bueno, está bien. No se corta, se deja. Es una respuesta válida también. Es la pregunta más técnica. La mínima cantidad de información que se puede traer. Perfecto. Que cambiar. Genial. Por simplificar. Por simplificar. Genial. Pasamos a la siguiente. Le damos por válida, tic. Venga. Pasamos a la siguiente. Jaime. ¿Qué es la síntesis aditiva de sonido? Pues... ahí me has pillado, ¿eh? La síntesis aditiva de sonido. Como una forma de quitar los ruidos y que solo se te escuche bien a ti. Juntar sonidos, ¿no? Para crear algo o sacar alguna conclusión de eso. Yo diría que es con distintos sonidos aislados crear, por ejemplo, un nuevo sonido a partir de ir añadiendo diferentes capas, por Oye, ejemplo. aquí estáis más maduritos, ¿eh? Como un silbido de estos de llamar a los perros. Bueno, bien. Perfecto. Silbido para llevar a los perros. Pero está mal. Bueno, pues no estaba mal encaminado, ¿no? El chaval ese, el penúltimo. Porque sí, es generar sonido a partir de las componentes fundamentales, ¿no? De las senoidales. Igual que puedes descomponer en series de Fourier y sacar las componentes, pues es hacer como la inversa. Es una técnica que hasta que no llegaron los ordenadores así un poco potentes, no se pudo hacer. Bueno, no se pudo hacer. Hay un cacharro de principios del siglo XX, me parece que es el Telarmonium, que generaba sonido en varias frecuencias base y con esas las combinaba, pues podría ser una síntesis aditiva. Vale, y con respecto a esto, me parece que hiciste un proyecto, ¿no? ¿Puede ser que lo tengamos en la mesa? Bueno, este es un proyecto que surgió de todas estas. Yo un día andaba jugando con una patata. ¿Una patata? Sí. Ok. Y una puerta. Ok. Vale. Haciendo esa pasada de desmontar relojes de pequeño a jugar con patatas y De los osciladores. No, en realidad andaba jugando con una puerta, con unos osciladores que se hacen con una puerta, una resistencia y un condensador. Y entonces vino un amigo mío, muy amigo mío, Jorge, y me dijo, ¿qué haces y tal? Y entonces yo le explicaba, pues esto no sé qué, y aquí puedes poner cualquier cosa. Entonces le dije, puedes poner no. Y entonces cogimos una patata y hay un vídeo por ahí donde está. Y entonces una patata de jamón, me da igual, cualquier cosa que conduzca, porque la frecuencia varía con la resistencia en definitiva, ¿no? Y entonces a partir de ahí me dijo, oye, ¿por qué no hacemos talleres de esto? Y entonces yo estaba aprendiendo cosas de síntesis modular y hicimos talleres pues, con sintetizadores modulares, que es esto que veis aquí. Y eran talleres hechos a partir de, además de ideas que saqué de mis talleres con los alumnos, que yo intentaba utilizar el menor número de componentes posibles, de distintos tipos de componentes, para que cuando llegas no tengas que repetir 12 tipos de resistencia, sino solo un tipo de resistencia, solo un tipo de transistores, solo un tipo de amplificadores. Claro, eso es una de las mayores limitaciones que te puedes poner en cuanto te pones a diseñar algo, ¿no? Claro. Y salieron o sea, sorprendentemente, trabajando sobre ello, pues casi todos los módulos son por eso se llama AS10K, que es Analog Synthesizer con resistencia de 10 kiloohmios, y todo resistencia de 10 kiloohmios. Qué barbaridad. Y entonces, y además la idea, precisamente un poco en esa historia de cogemos, nos juntamos, nos tomamos una cerveza y nos ponemos a soldar. Y aquí a tomar, y mientras hablamos de fútbol o de política o de quien sea,
pues te pones a soldar, entonces cuanto menos atención necesites, que pues yo pongo la resistencia, me da igual, una detrás de otra, son todo resistencias, ¿no? Pues eso es como comer pipas. como comer pipas, como nuestras abuelas cuando separaban las lentejas de las piedras, o las piedras de las lentejas, mejor. Y entonces y los talleres los hacíamos un poco así, era pasar el rato y luego íbamos explicando, pues tal, pues este es este, y cada uno iba montándose. Este es de Alfonso, que es muy ordenadito y todavía lo tiene. El mío no tengo ni idea dónde está. Y esto se parchea con cables, pero no daría tiempo en una sesión a explicar cosas. Muy bien. Pues vamos con otra pregunta también muy curiosa. ¿Quién crees que es Desmond Paul Henry? No tengo ni idea. Un ingeniero famoso. Pues no sé, yo diría un físico o algo así, por ejemplo. Tiene nombre de economista. Pues, no sé, un investigador. Ah, Henry. Henry sí que me suena, ¿eh? Creó la bombilla. Por ejemplo. Henry me suena así de física, ¿no? Algo Física. así, puede ser de Bueno, electrónica, Pasamos eléctrica. a la siguiente mejor, ¿no? Sí, mejor, sí. Vale. Muy bien. ¿Quién es este señor? Pues pues un crack. Este era filósofo en realidad, él de formación era filósofo, pero es lo que se le considera como el padre del computer art. Y él, pero no solo de eso en realidad, porque pensando un poco sobre él, lo que hizo, él se aficionó a la mecánica y tal cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces luego, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, al cabo de unos años, en los años 60, creo que es a finales del 50-60, él cogió y compró computadoras de vuelo de los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial que ya no se utilizaban, eran computadoras analógicas, porque ya empezaba a utilizarse todo tecnología digital. Y entonces la compró y la modificó y la hackeó para hacer dibujos, y son unos dibujos espectaculares, porque además la parte, o sea, son dibujos como estos que se hacen, que se van repitiendo y tal, ¿no? Y luego él a veces dibujaba encima, o sea, era como muy orgánico, que es una cosa que yo creo que a la electrónica digital o a tecnología digital a veces le falta un poco de organicidad, ¿no? Y entonces él iba, pues eso, haciendo modificaciones y bueno, entonces buscaron, hizo exposiciones, etcétera. Pero entonces se le considera un poco el padre del computer en ese sentido y además también podríamos decir que es el padre del circuit bending. No sé si conocéis. Ni idea. Bending es como, bueno, pues tú coges un cacharro y dices, ¿y esto cómo va? Pues yo intento hacer cosas con él. Le meto un cable, miro a ver cómo suena por aquí y si toco aquí, explota. Bueno, pues ya me lo he cargado, pues ahora voy a por el cacharro y miro a ver, ¿no? Entonces es como probar, o sea, intentar, en el caso del circuit bending, digamos, utilizar las cosas que tienes de otra manera para hacer. Ya, hacía eso, pero es que sobre todo las láminas, no sé si habéis visto, son maravillosas. O sea, Muy bien. Vale, pues vamos con la Pues última. una última. Y enlazamos ya con el último bloque también. ¿Qué es el live coding? Respondan, chicas. Codificación a tiempo real, ¿no? Literalmente, ¿no? Sí, básicamente. Pues una manera de codificar, ¿no? Como su nombre indica, en tiempo real. Codificar algo y que se vaya ejecutando mientras lo codificas. Pues yo te iba a decir que es, yo que sé, preguntas así existenciales de la vida y ese es el life coding y ya está. Pues tenemos a casi todo el mundo que ha contestado bien. Solo ha acertado el último. Entonces, ¿qué es el live coding, Diego? Pues sí, pues eso es realizar programación en vivo para performance en directo, ¿no? Fundamentalmente orientado a crear visuales y a crear música, ¿vale? Pero en realidad hay otros entornos donde se hace live coding, quiero decir, todos aquellos entornos donde tú puedas programar y modificar en directo sin recompilar, podríamos decir que es live coding, pero está en el entorno artístico, sobre todo se orienta a la música y a los visuales, al VJ. Muy bien. Pues justamente pasamos al último bloque. Habíamos pensado que nos hagas una pequeña demostración. Esto no es una encerrona, ¿lo sabías?
Entonces vamos a configurarlo todo y cortaremos probablemente. Queridos espectadores, soy Jaime, el miembro del equipo que estaba tras las cámaras en este episodio. Ya nos conoceremos en el futuro. Siento comunicar que después de la grabación nos dimos cuenta de que hubo serios problemas en la grabación del audio. Hasta ahora todo ha ido bien, pero en concreto a partir de la sección que viene ahora, en la que Yago va a mostrarnos en directo cómo se realiza live coding, pues hay unos problemitas un poco más serios que hemos intentado arreglar hasta donde hemos podido. No somos expertos en audio y aunque ha quedado lo mejor posible dentro de nuestras capacidades, pues claramente esos problemas no se han resuelto del todo. Así que aunque la música a partir de ahora se va a escuchar muy bien, es posible que haya ciertos fragmentos en los que la voz no se entienda del todo. Sentimos las molestias. Esto en el resto de episodios que llevamos grabados ya está solucionado. Gracias por estar con nosotros y un besito. Este entorno de programación en live coding se han hecho muchas cosas, ¿no? Como que escribes con un lenguaje procedural, como for igual a 04, pues bombo. Pero eso es un poco complicado, las descripciones, etcétera. Entonces, los lenguajes tienden a simplificar. Y es muy interesante la utilización que haces del lenguaje, cómo lo modificas para adaptarlo a tu cosa, a tu problema, y que sea, sobre todo, en este caso, más orgánico para hacer performance en directo. Entonces, aquí la idea es que tienes si todo se basa en patrones, y los patrones son algo que se repite de forma cíclica. En este caso, por ejemplo, cada 2 segundos es una cosa que se puede variar, ¿no? Podemos hacer algo como poner prestan las colmillas aquí en que claro, tengo aquí. Ahí está. Ahí. Creo que es vale, sí. No sé si se oye. Aquí no se oye nada, ¿no? Escucháis, es un bombo cada dos segundos. Tú puedes decir, igual que tenemos el bombo, le podemos... yo creo. A ver. Voy a poner combo caja, ¿vale? En el mismo tiempo control. ¿Vale? Entonces luego decimos, pues yo quiero complicarme un poco, querría poner por ejemplo. Bueno, si pongo esto, en realidad que veis, en realidad no sería porque dividir el tiempo del ciclo en 3 espacios y entonces sería más un esto es lo que Pero eso es una barbaridad. O sea, esto es literalmente música grabando. sí, entonces digo, bueno, ahora voy a poner ¿dónde está y voy a poner bombo caja así, un poco más. Vale. Y le voy a añadir la trapa, que también puede, tú pones la coma así, entonces añades capas, por ejemplo, 4 platos. Como esto es una descripción, podéis hacer también más compacta. A veces quiero dar un bombo cancarías, quiero dar su bombo. Yo puedo poner la cosa emocionar, no me meto en detalle. Donde mi cursor, aquí, eres grande. A veces, perdón, segundo, a veces bombo can. Algo está mal. Es que me necesito ahí. Lo que no tiene muy buena es la realimentación de... ¡Qué bueno! Vamos a dar un segundo aquí para reestructurar esto que el hombre esplendor. La idea es como hacer este tipo de cosas, ¿vale?
Vale. Entonces, bueno, idea es, bueno, yo puedo hacer este tipo de cosas, drones más o menos complejos. Luego vamos a unos más complejos. Está. Y voy a hablar aquí esto como para poder controlar cada uno por separado. Y esto uno, digamos, lo va haciendo en tiempo real y no se para el motor. Que voy a colar la ganancia de el Charles que me sonaba muy fuerte. A ver. Que me falta un taco. Bueno, ya os digo que él. Entonces, bueno, incluso como es en tiempo real, aquí a lo mejor uno puede poner el slider 0.5, 0.5. Lo mismo además puedo aprovechar y ver aquí el roll. Estoy haciendo, es decir, que esto es el undercortita aquí. A ver. Abres. Piano, hago. Vale, con lo cual puedo ver lo que ocurre. Vamos a llamar esto runs. Igual tenemos esto, a bajarla si queréis. No, vamos a mover, vamos a dejar este sonido aparte. Claro, en directo todo esto te lo sabes, vas a irlo cambiando, ¿no? Y vas componiendo a base de lo que las cosas ya, digamos, y tienes más utilizadas. Igual que hacemos estos sonidos creadores, también vamos a hacer, por ejemplo, noza, ¿no? No, o sea, igual es muy básico, pero está aquí, vacío. Esto es como así. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, escala de sol. No. Yo puedo cambiar y decir, bueno, pues sol menor o mayor, o sea, bueno, al final. Entonces es como muy sencillo ir componiendo cosas. De hecho, vamos a pasar de esto, ¿vale? Y vamos a irnos a coger, porque dar notas, dar acordes. Se pueden dar guay. Entonces, puedes decir, damos acordes. Ahí lo veis, como que es más grande. No, yo creo que está bien, ¿no? Entonces hacemos acordes, unos acordes típicos, por ejemplo, sol, ayúdame Alberto, progresión por del sol, do, la menor, re. Es una progresión, es una regresión total. Entonces esto le da, espera un momento, por acá, esto va a ser el pad que vamos a ver. A ver. Vamos a ponerlo un poco más técnico. Vamos a hacer aquí, vamos a bajar la lancera. No veo. Falta un paréntesis, ¿no? Le falta un paréntesis.
esperemos poner esto así que queda mejor ordenado. Vale, entonces igual podemos hacer acordes, podemos hacer, entonces vamos a coger aquí esto, lo vamos a, digamos que podrías en directo, te diré. Y decir, mira, vamos a dar otro toque más escrito al disminuidor siguiente porque y aquí es sol 7, digo 7. Más cíclico y vamos a darle un poco más espacio fuera. Amar de esto, hacer otra cosa que es esto, un referente atrás, aparte de arte. Cambiar el voicing con el story. No sé, a ver. El voice es como que escoges que para hacer de los chacores, ¿no? Por ejemplo. Para todo esto hay que saber notas. Pero bueno, lo bonito es que puedes experimentar. Dicho, bonito es que aprendí con a lo mejor unas pocas monografías de inicial puedes tú jugar. Claro, entonces tú vas jugando con esto, pero si me dices, a ver, ahora, Y los hace más con eso. por ejemplo, ¿no? O incluso lo puedes, en este caso, pero un poco saltes para, ¿no? Es como para guiar. Entonces ya tienes una base. ¿Cómo llegas tú a probar texto? ¿Cómo llego a hacer el léxico? Porque entiendo que, claro, es una cosa muy particular. Bueno, precisamente al lado, bueno, pues había gente que se dedicaba al coding, sí. Entonces, con otros programas, es que lo conocí un poco de casualidad hace años o un año, algo así. Pero lo flipante es que por lo menos el móvil funciona de puta madre. Va muy bien y te pones correo móvil, ahí en el autobús y petateas allí al autobús. Les despacharemos, Dios, mira, apaga eso. Entonces, la idea está, pero incluso aquí, quiero decir, puedes también, y yo creo que le damos vuelta y lo hacer, por ejemplo, notas de también, imagínate, el acorde para hacer los típicos arpegios de la música electrónica. Voy a poner aquí a cantar y voy a decir, bueno, pues en vez de sonido que tenemos, voy a poner un piano eléctrico, por ejemplo. Esto como eres piano. ¿No? Pero bueno, esto me parece un poco aburrido. Pero es que con este teclado, lo más es que voy a cambiar aquí y ver funcionalmente el cambiado por el filtro. Vamos a poner aquí. Por el serie, no porque sepa qué va a sonar. En este caso, no estás. Porque digo, bueno, quiero variarlos. Con un poco de velocidad, vamos a poner pues un poco de caña, vamos a empezar 8 y venir aquí un shuffle para que no les surja bajar. Dios. A ver. Entonces, con esto, después al de debajo. Y dices, no, por ahora vamos a cortarnos más la vida. Pues entonces digo, vale, pues ahora tiramos los alibits. Y digo, pues voy a meter, en vez de esto, voy a meter una carra de jazz.
Claro, esto lo tienes que hacer en vivo sin que resulte coña. Entonces, el Electric me parece. Mira, aquí hay ayudas que te permiten incluso sounds. Yo quiero hear, la guitarra. O sea, pero sí tienes esta ayuda que te permite leer, ¿no? Sí, sí, esta ayuda te permite navegar, ver cosas de cada cosa. Ah, bueno. Pero entonces, sí, tienes toda la ayuda, todo, porque esto, ¿no? Se te hace un poco. Pues voy a coger esta misma, ¿vale? Y va a hacer lo mismo, pero porque yo lo hago. Y pero va a ser guitarra. Y vamos a hacer una cosa para que además veamos, es que lo puedes aplicar como cosas reales, es que todo, esto a lo mejor alguno opina si habéis utilizado JavaScript, pues X.piano. Y ya, no. Piano, entonces, con las etiquetas para que lo veamos. Mayúsculas, labels, y Podría mencionar ciertas asusta porque ya a veces tienes un manejo de lo que de 4 días. Color azul. te digo yo que esté los 4 días, lo que yo estoy mejor. Esto como es, la de aquí. Blue. Y esto del cobre siempre entre para que ambos hacéis cosas, lo que hacer cada una distinto color. Vale. Y esto espera un segundo porque lo vamos a ir haciendo. Ya haremos un conciertillo ya. Entera. Entonces metemos aquí esto es de color. Esto lo comentáramos. Vamos a poner este ojo. Red. Y le ha puesto términos. Y este en verde. Ay, no. Debe haberse metido ninguna gamba. Entonces, por ejemplo, andamos por la batería. Y ya metemos. A ver. Vale, ahí está, sí, podemos entrar. Se me ha pasado. Este concierto de después de 3 euros cada uno, ¿vale? Y vamos, si te vuelves loco. O sea, yo esto no lo había visto nunca y estoy armo. Es un poco en lo que consiste. Yo sí. Se ve impresionada este pesado con su barroquismo. Diré que no, diré que me lo precisamente. Sí. Vale. Madre mía, pues nada, pues bueno, yo sigo flipando, voy a estar flipando toda la tarde, seguramente. Muchísimas gracias, Yago, por habernos dado la clase magistral de Live Coding. Y para terminar ya, finalmente, tenemos unas preguntas, un par de reflexiones, ¿no? Sí. La primera pregunta que te queremos hacer es, si un estudiante quiere dedicarse a mezclar arte y tecnología, que es como lo que haces tú, ¿qué consejo le das? Después de haber, ¿no? Después de
mirando hacia atrás, ¿no? Viendo todo lo que tú has hecho, todo lo que estás haciendo, todo lo que... Yo a mi nombre recetar me voy a jugar. Entonces yo le diría, pues quiero decir que es como no tener miedo, bueno, o sea, da igual, porque lo bonito, si quieres, del arte es que te deja la libertad de decir, no, es que yo quería hacer otra cosa. Entonces no, o sea, lanzarse a probar, a juntar, yo qué sé, sobre todo creo que es muy interesante además de darse otro tipo de pensamiento que no es el que habitualmente entrenamos nosotros los ingenieros, que eso es una dirección muy definida a resolver un problema, y aquí la cuestión es todo lo contrario, es abrirte y ver posibilidades. En realidad es curiosidad, el arte es que es curiosidad, ya por ver lo que existe y por expresarlo o por utilizarlo y por expresarse con ello. Qué bueno. Y ya lo último, también vamos a cerrar todos los episodios pidiendo al invitado que haga una pregunta al siguiente invitado, sin saber quién es. Vale. Entonces, De algún tipo. pregunta, ¿no? Lo primero que se te venga a ti a la cabeza, lo que estés, lo que tú quieras. Un poco la gracia de todo esto. Pues, ¿cuál sería el otro trabajo que te gustaría hacer? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, sí, sí. Pues nada, pues hemos finiquitado, acabamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Así que nada, pues de nuestro público, un pausa, otro pausa. ¿No? Finiquitamos aquí, recordar el tema de redes sociales. Sí, vamos a, eso es, vamos a poner, subir el vídeo a YouTube, ¿no? Eso es. YouTube, como dice mi madre. Y nada, seguramente tengáis noticias nuestras para los siguientes invitados, invitadas, y el objetivo es uno mensual por el motor. Sí. Pues, gracias. Muchas gracias.